Bueno, amigos, hermanos y ministros, estamos para algunos dando un repaso sobre el tiempo devocional, para otros una retroalimentación y para otros, ¿por qué no?, un comienzo de cómo hacer un devocional personal. Estuvimos hablando sobre propósitos y elementos de la vida devocional. De igual manera, usted puede preguntar, bueno, ¿y qué debo hacer durante mi tiempo devocional? De eso vamos a tratar. En la definición del primer punto, vimos que este consta de tres aspectos fundamentales. Dentro de ellos tenemos la oración, el estudio de la palabra y la meditación. Pero también hablamos y tuvimos muy presente la disposición, la comunicación y la vivencia. Dentro del tiempo devocional, ¿qué se debe hacer? Sencillamente se tiene en cuenta sugerencia para hacer un devocional y necesitamos recibir sugerencias. Lo que yo voy a compartir con ustedes hoy no es una regla estricta, sino unas sugerencias. Ante todo, seleccionar el pasaje de la lectura de la palabra, o sea, anotar la fecha, tener un cuaderno. Es importante el cuaderno de apuntes porque allí va a anotar ante todo la fecha eh, y escoger uno o dos párrafos apuntando la cita del pasaje que seleccionó. Preferiblemente se hace el estudio en forma consecutiva a través de un libro de la Biblia, llámese un evangelio o cualquier libro de la Biblia, de acuerdo a la alianza que el Espíritu Santo le dé. Tener un orden específico para leer la Biblia es muy importante, un orden específico y sistemático, recordando que es recomendable iniciar con un evangelio, generalmente con el Evangelio de Juan, si usted es una persona nueva. Si es una persona que lleva mucho tiempo en el Evangelio y ya tuvo el privilegio de leer eh, los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, de acuerdo al libro que usted haya seleccionado, entonces va a tener en cuenta de iniciar con una oración. Y que al iniciar el devocional con una oración es pedirle iluminación al Espíritu Santo para poder entender el pasaje. En cuanto a la lectura, hay que leer 3 veces. ¿De qué forma? Primero rápidamente, luego volver a leer el mismo pasaje en voz alta y luego leerlo detenidamente. Esas son las formas donde se debe leer 3 veces el pasaje que escogió, rápidamente, en voz alta y detenidamente. En cuanto para iniciar, es con la oración. Luego viene el estudio en sí, donde en un cuaderno es importante escribir el tema central, o sea, resumir en 10 palabras o menos lo sucedido o lo enseñado en el pasaje. En eso consiste el tema. Ahí en ese estudio, en lo que usted está escribiendo en su cuaderno, un segundo punto es versículo clave. ¿Y cuál es ese versículo clave? El de mayor impacto y más central en la porción, donde debe escribirlo con sus propias letras, con su propia letra, o puño y letra como decimos. Tercero, es un desafío a tu vida. ¿En qué consiste? Anotar una o más de las siguientes cosas encontradas. ¿Qué vas a escribir? Una o más cosas de, primero, en el desafío es una promesa que encontraste ahí en ese estudio para reclamar. Un mandato, ¿para qué? Para obedecer. Un pecado, para evitar.
una exhortación para aplicar y un ejemplo a seguir. Estas cosas hay que anotarlas, eh, que vas a encontrar en el contexto, perdón, en el texto o en el pasaje que seleccionaste. Eso se llama desafío a mi vida. ¿Qué? Una promesa, vuelvo a repetir, para reclamar, un mandato para obedecer, un pecado para evitar hacerlo, una exhortación para aplicar y un ejemplo a seguir. En cuanto a la meditación, redacte una oración donde especifique lo que le pide Dios que haga en su vida como consecuencia del desafío principal del pasaje. Luego ore por esto. Vuelvo a repetir, en la meditación, redacte una oración donde especifique lo que le pide Dios que haga en su vida como consecuencia del desafío principal del pasaje. Luego ore por esto. Eh, estos aspectos que acabo de mencionar o sugerencias para hacer un devocional es con respecto a la pregunta: ¿qué debo hacer durante un tiempo devocional? Ahora bien, ¿cuáles son los pasos prácticos para el tiempo devocional? Los pasos. Primero, que seamos constantes, perseverantes, permanentes. No es que un día oré, al otro día no, por X o Y razón, no. Aquí debe haber fidelidad en esta búsqueda a Dios mediante ese tiempo devocional. Ser constantes. Escoja un tiempo apropiado en el día donde usted se va a comprometer con Dios a llegarle a una hora determinada cada día. O sea, que usted pueda decir: no, yo me voy a comprometer todos los días en la madrugada. Otra persona dirá: no, yo me voy a comprometer todos los días en las horas de la noche o en las horas de la tarde. Eso es escoger un tiempo apropiado en el día, comprometiéndose con Dios a llegarle a una hora determinada cada día. Y el mejor momento y sugerencia es el ejemplo a seguir de Jesús, que es en la mañana. ¿Por qué? Porque es que usted se levanta fresco, con la mente despejada, y con todo el día por delante. Vamos a mirar eso bíblicamente, lo que nos muestra, por decir, el salmista en el capítulo 5 de Salmos, el versículo 3, que dice: de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Ya durante el día va a esperar una respuesta de un devocional que usted hizo en la mañana. Es la ventaja mayor de buscar a Dios. El tiempo es la mañana. Su mente está despejada, usted está tranquilo, está con un corazón abierto y dispuesto. Y Dios, en el transcurso del día o en el momento del mismo devocional, va a responder a su petición. En la noche no es recomendable, porque usted ya está cansado, agotado y ya quiere dormir, ya quiere descansar. Su mente ya está muy cargada de las dificultades o los sucesos del día. También es importante, un paso práctico es escoger un sitio que sea un sitio tranquilo y silencioso. Lo vemos en el caso de Abraham. La Biblia me muestra ahí en Génesis 19, el versículo 27, cuando dice: al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Tener siempre un lugar específico. Hay que seleccionar un plan. Sí, otro paso práctico es seleccionar un plan. La primera es ser constante dentro del paso práctico para el tiempo devocional. La segunda es seleccionar un plan. ¿Cómo así? Nuestra actitud es muy importante. De manera que no debemos venir delante del Señor con afanes, sino contrariamente en forma reverente y tranquilo, asegurándonos de estar despiertos. En Isaías
A mí me gusta mucho mostrar mis temas, mis estudios bíblicamente. Ahí en Isaías capítulo 30, el versículo 15 dice, el Señor, el Dios Santo de Israel, dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Pero ustedes no quisieron, sino que dijeron, no, mejor huiremos a caballo. O sea, aquí el Señor está hablando al pueblo cuando estos buscaban alivio y apoyo en Egipto. Entonces vuelvo a leer, el Señor dice, vuelvan, quédense tranquilos y esperen a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. ¿Sí? También tenemos expectativas, debemos de tener, otro paso práctico es que debemos de tener expectativas de la presencia de Dios. Esperamos en el Señor mientras exponemos nuestra vida delante de Él a través del Espíritu Santo. Él nos enseña quién es el Espíritu Santo y veremos grandes sorpresas para nuestras vidas. ¿En qué parte podemos hablar al respecto? En Filipenses capítulo 1, el versículo 20 dice, pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Llevar un objetivo o debe ser otro plan, porque es que la meta al tener tiempo con Dios es el de llegar a conocer a Jesucristo como Señor. Este no es un tiempo para trabajar en sus lecciones o en algún proyecto, no, sino más bien para alimentar y fortalecer nuestra relación con Jesucristo. De manera que debemos de mantenernos enfocados en Jesús, permitiendo que Él nos conforme a su imagen. En conclusión al tema del tiempo o vida devocional, culmino diciendo que ante nuestra necesidad de comunión con Dios, es muy fácil ofrecerle a Él un servicio que sea de palabras solamente. Otra cosa distinta es una entrega personal que vaya de acuerdo con lo que manifestemos de la palabra. Nunca obtendremos un éxito total en lo que hagamos a menos que haya de nuestra parte una entrega para su logro. Como mencionamos comenzando este tema, podemos orar a solas cuando tenemos nuestro tiempo devocional o aún en oraciones cortas y rápidas durante el día, ¿sí? Podemos orar en cualquier momento, no solamente limitarme a buscarlo en la mañana y ya, no. Las 24 horas del día debe nuestra mente estar enfocada al Señor. Dios no tiene horas de oficina, Él siempre está ahí dispuesto a escucharnos. Amén. Bendiciones, bendiciones.